Entendido. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta. En esta ocasión pues voy a presentarles a Diego de Monterrey. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Les voy a explicar a los que nos están viendo y oyendo. Porque Diego, bueno, me llamó la atención. Gracias por seguirme, primero que nada, Diego. Yo también te sigo. Gracias. En este mundo del Twitter que a veces, híjole, es medio difícil y complicado, ¿verdad? Pero pues bueno. Es interesante. Exacto. Diego es sacerdote católico allá en Monterrey. Él es regio, orgullosamente regio, dice, ¿verdad? Sí. Así es. Nacido en Monterrey en el 82 y sacerdote católico desde el 2011. Ya, 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 ya. Y esto es, yo te sé de las redes, que tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? La gente a veces hoy en día divide, ataca, dice mil cosas, ¿no? En una nota que a veces pues, no sabemos si sea o no la persona, o si es aquel figurita que pone, dibujo, imagen, lo que sea. Pero me Claro. llamó la atención, primero porque me seguiste, y un poco ya viendo tu biografía, pues dice ahí sacerdote católico, pero también cronista o cronista de Nuevo León, ¿no? Eso también es interesante. Sí, pues tanto cuanto como un título de cronista por parte de una sociedad civil no lo soy, ¿verdad? Es un gusto muy personal, ¿verdad? Es algo que se conjuga con mi trabajo como sacerdote y sobre todo con mi amor por mi ciudad. Exacto. Y ya verán por qué lo dice, porque bueno, él ha viajado continuamente, pero también está en Monterrey, y ves esta parte, porque me platicabas, ya habíamos hecho una plática anteriormente, y dices, bueno, la Ciudad de México tiene muchos lugares para recorrer, mucha historia y demás, pero yo creo que también cada sitio es importante y cada lugar, en Monterrey, ¿no? Pues la Sultana, el equipo de fútbol, aunque son un poquito, creo que, más beisboleros o sí futboleros. Bueno, ha habido todo un cambio en el siglo XX. Monterrey creció como una ciudad beisbolera propiamente. Acá tenemos en la zona, pues cerca de la zona metropolitana, el primer lugar donde se jugó béisbol en México, en la estación San Juan. Allá en la construcción de las vías a Matamoros, los quien estaba encargado de la construcción de esto traía el béisbol. Entonces fue el primer lugar y de ahí fue beisbolero. Eh, de un tiempo para acá, vamos a decirlo del mediados del siglo XX para acá, se ha forjado una cultura futbolera y actualmente pues tenemos equipos bastante decentes, aunque nos acaban de eliminar a los Rayados, pero bueno. Ajá, sí, exacto, ¿no? Y digo, acá están los Diablos Rojos del México. Pero también es cervecero, porque ahí está esta cervecería famosa. Ah, claro, la Cuauhtémoc, claro que Ajá, sí. Tiene mucho que ver pues desde últimos del siglo XIX, eh, con la cuestión de la industrialización en Monterrey, no solamente la cuestión de los aceros, no solamente aquella ciudad que en su tiempo tomó Bernardo Reyes como gobernador y que de ser fraguas y de ser talleres se convirtió en la zona industrial con el buen punto de hacer que la fundidora estuviera aquí en Monterrey, ¿verdad? Provocara que estuviera aquí en Monterrey. exacto, exacto, porque también son acereros, era esta fundidora, pues importante, ¿no? Para México, y pues bueno, y hablando un poco también de la crónica, el Parque Fundidora, ¿no? Que es también hoy en día, pues un lugar muy atractivo para el turismo. Sí, sí, realmente fue un gran logro de ese lugar abandonado. Yo creo que duró como aproximadamente unos 4 años abandonado cuando se tuvo a bien hacer un parque recreativo bastante interesante que actualmente se junta el centro de Monterrey, que es la zona de la Macroplaza, se junta con un canal bastante interesante, un paseo muy bonito hasta esa zona de Sintermex, lo que es
el Parque Fundidora. Exacto. Y ahí en Citermex es donde también se hacen algunas ferias y exposiciones. Acaba de pasar la Así es. feria del libro. Sí, la Feria del Libro en estos primeros días de octubre, no tuve oportunidad de estar aquí en Monterrey para esas fechas. Este, Se me lo perdí, pero tuve que andar en Tierra Santa, ni modo. Exacto, exacto. Que ahorita lo platicarás, porque también la parte de la crónica de la gastronomía forma algo, es otra parte importante, ¿no? Hablar de gastronomía, que la gastronomía mexicana es pues patrimonio de la humanidad, pero cada estado representa o tiene su especialidad, ¿no? Y digamos ahí en Nuevo León pues está el cabrito y es Diría, diría nuestro padre Vasconcelos, este, donde terminan los guisos y empiezan los asados, comienza la barbarie. Exacto, exacto, porque también está pues la carne asada que en Monterrey es toda es una festividad. Creo que por ahí se nos congeló. Diego, ¿nos escuchas? En Monterrey Ahí es está. la carne asada. Ajá, Sí, ajá. la carne asada. Hace poco tuvimos aquella final futbolera, eh, Tigres Monterrey, que ganó Tigres, lamentablemente. Ah, ah, Este, y me acuerdo que voy por la avenida Morones Prieto, esta avenida está al lado del cauce del río Santa Catarina, y voy de poniente a oriente, y todo era una neblina por ah. pura carne asada, todo era una neblina, todo era una fiesta. ¿Supiste que en Canadá un mexicano intentó hacer carne asada y hasta los bomberos llegaron? ¿Dónde? En Canadá hace Ah, poco ahí estaba en redes, donde un mexicano no le avisó a los vecinos, él hizo la carne asada, los vecinos vieron pues mucho humo y dijeron algo está pasando y los bomberos llegaron y sí tuvo que suspender su carne asada. por alarma de los vecinos. Exacto. Sí, claro, pues. No se la saben. Oye, y aparte también es de fútbol, creo que tienes por ahí muy cerca el estadio, ¿verdad? Precisamente yo estoy aquí viviendo en la parroquia Santa María Magdalena, que propiamente mi territorio parroquial tiene varias colonias, pero tenemos también el estadio, tenemos el, la, el zoológico La Pastora. Pues Ajá. aquí estoy enseguida, prácticamente veo desde mi ventana el estadio de los Rayados, el estadio BBVA, Y ¿verdad? cuando juega también ves ahí, puedes ver las jugadas y todo. No, el estadio está cerrado, Sí. pero a un tiro de piedra está, aquí me voy caminando. De hecho, ahora el domingo acabé la misa muy pronto porque la misa era de 7 y el juego era a las 8:06. Ajá. Entonces, sobre todo para agilizar, porque aquí hay mucho estacionamiento. Entonces, terminamos temprano para que la gente se pueda mover tranquilamente y puedan, este, estacionarse y demás, ¿verdad? Exacto, Pero sí, aquí estamos enseguida. Y aquí escucho, si no voy, aquí escucho los goles. exacto, exacto. Eso es desde primera fila. Oye, Diego, y aparte, pues, bueno, hablando de todo esto que, por ejemplo, crónicas has visto, yo no hablo ni de religión ni de política, pero es importante siempre saber tú por qué elegiste pues, ¿qué es? Vocación. Vocación. Ajá. Sí, eh, yo nací en una familia muy religiosa. Mis padres, muy religiosos. Mi madre había sido catequista desde joven. Mi padre fue seminarista. No se conocieron como catequista y como seminaristas, se conocieron Ah, después de que mi papá dejó el seminario. Coincidieron en el trabajo. Y resulta que creciendo muy pequeño, vaya, siempre estuve ahí en la parroquia. Yo soy originario de San Nicolás. Vaya, nazco en Monterrey, pero vivo en San Nicolás de los Garza, hacia el norte en la zona norte de la metrópoli aquí. ajá. En la colonia, crezco en la colonia de Las Puentes, ahí en la parroquia San Jorge Mártir. Entonces, desde muy pequeño, mi entorno es la parroquia San Jorge. Entonces, desde muy pequeño veo la situación de la Eucaristía, la misa,
veo la figura sacerdotal y desde muy pequeño dije, quiero ser sacerdote. A Ya. partir de ahí, y una vez que conocí el seminario, una vez que nos llevó mi papá, allá por el 88 más o menos, este, nos lleva a mi hermano y a mí, dije, voy a volver para ser sacerdote. Y a partir de ahí todo lo que hacía era porque quería ser sacerdote. Siempre tuve esa ilusión de niño. Fui descubriendo más mi vocación, más en el entorno de adolescente, de joven, propiamente en la formación del seminario, porque entré a la secundaria, acabando la secundaria me fui al seminario, pero aún así la formación como seminarista de la prepa, la filosofía, la teología, pues te van llevando a tener un discernimiento vocacional, saber Exacto. si no es pura ilusión, si realmente es un llamado, si realmente estás dispuesto a vivir lo que es ser un sacerdote, ¿verdad? Exacto. Y esto, pues bueno, es por convicción propia, ¿no? O sea, que bueno, por el gusto de serlo y el placer también de, de formar parte. ¿Cuánto tiempo es el seminario de lo que tú estás estudiando? Sí, bueno, la formación del seminario propiamente eh, hice 10 años de formación. La preparatoria fueron 3 años porque se lleva junto con un diplomado en humanidades. Este, otro año que se usa como una especie de retiro que está un poquito más alejado de la familia, que se llama el curso introductorio a la filosofía, y después 3 años de filosofía. Tuve la fortuna en aquel entonces del grupo de tercero de filosofía, se elegía 2 alumnos para ser enviados a estudiar a la Universidad Pontificia de México, ahí en Tlalpan, Ajá, frente al mercado. Frente al mercado de Tlalpan está la Universidad Pontificia. ajá. Un Y edificio muy pues bonito. eligieron elegían a a un santo y entendido y, como dicen, leído y escribido, y a otro que sobreviviera, y pues yo fui el que sobreviví. ¿Verdad? Fueron la elección de dos, me pidieron que yo fuera a estudiar a México, hice la teología ahí. Y ahí, Diego, ¿es primera vez que conoces la Ciudad de México o ya la habías conocido? No, fue la primera vez. ¿Y qué dijiste cuando llegaste? Llegué un 4 de agosto del 2004 a la Ciudad de México y llegué manejando junto con mis papás y mi hermano. Me Ah, fueron a dejar. Y en lugar de entrar por todo lo que es la parte del, ¿cómo se llama? El circuito, no, no es cierto. ¿el periférico? El periférico, me metí a la ciudad Ah, para luego salir por San Antonio Abad y ah, Tlalpan. Lo vi en Guadalajara. el mapa, lo vi en un guía rojo y ahorita ya ni se usan Ah, esos, ¿verdad? no había Google Pero Maps. ahora sí, el Google Maps es el que te Ah, soluciona todo. Y me metí a la Ciudad de México. Mi papá y yo acostumbrábamos a ir al Sambors de acá de Monterrey. ah, Entonces yo le preguntaba que qué era eso que venía en el menú, ¿verdad? La imagen. Ah, pues es la Casa de los Azulejos, es el primer Sambors. Ah, bueno. Y cuando entramos por ahí, Juárez, Madero, el Zócalo. Entonces me dice mi papá, oye, ¿ya has pensado dónde vas a venir a tomar café? Y en eso vi la Casa de los Azulejos. Ah, pues ahí, ¿verdad? es- Entonces ahí, esa fue mi primera experiencia de la Ciudad de México. Llegué un 4 y para el 7 ya andaba trepado en el metro. y ahí es otra experiencia inolvidable. Y mira que también de todos modos ha cambiado mucho, pero en ese entonces, pues ya Uh, era 2004, ya era muchísima gente, los transbordos. No te pierdes, pero sí tienes que tener tu mapita para saber bien qué estación vas a ir. claro, claro. De hecho, de ese entonces, como estudiante seminarista, pues obviamente el metro, empezaba el Metrobús desde la zona de Doctor Galvez Ajá, hasta Indios Verdes. Ahorita ya la línea llega hasta allá, hasta San Pedro Mártir. ajá, Y hay muchas más líneas, ¿verdad? Obviamente. sí. Pero eso me bastaba y me era muy, muy familiar. Ahora la experiencia que tuve en el 2015, 2017, me llevé mi carro y anduve por allá por la ciudad manejando. Me decían compañeros, oye, ¿no te da miedo perderte? Pues mientras me sepa los ejes viales y todo, con eso tengo.
Sí, por eso te digo, no te pierdes, pero sí hay que ubicarte, ¿no? Pero ya después dices, ah, estoy por aquí, ya sé por dónde. Porque sí, Exacto. pues, en realidad, el DF, como le seguimos llamando, es pequeño, pero sí está muy transitado y tiene muchas vías y demás. Eso es súper bueno. Oye, Diego, después, estos retiros que ustedes hacen, es como también introspectivo, ¿no? Para ver un poquito si sí estás, pues digamos, capacitado, si tienes la firme convicción de quedarte, ¿verdad? Ahí en el sacerdocio, Ujú. o dices, no, no es por aquí. Fíjate que los primeros 7 años que viví en el seminario, yo considero que el seminario de Monterrey tiene una formación bastante buena para no solamente la formación religiosa, sino también la formación humana y también la madurez afectiva y demás, ¿verdad? Todo lo que conlleva a la persona. Yo me acuerdo que estaba yo en ese tercer año de filosofía, cuando yo decía sobre la necesidad de que nosotros tuviéramos capacidad de autoformación. Resulta que me mandan a la Ciudad de México y es cuando tengo que tener esa autoformación, porque era la universidad y la residencia no te exigía horarios ni demás, simplemente que cumplieras con tus estudios. Entonces, eso en parte va muy, muy de la mano con la decisión que tienes. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué te estás formando? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Bueno, eh, desde esos 7 años, desde que uno entra, bueno, yo entré con 15 años de edad, 15 años y medio, cada lugar, cada momento de la formación te va poniendo en claro qué es lo que hay y también qué es lo que puedes ofrecer tú, qué es lo que puedes ofrecer tú como persona y qué tablas tienes para esto. Ajá. Entonces, eh, dentro de la formación humana se van entrelazando, perdón, dentro de la formación sacerdotal se van entrelazando la formación humana, la formación personal, la formación espiritual, todo, todo, para llegar a decir sí, porque hay gente que piensa, no, es que el sacerdote a la mera hora, por distintas situaciones de la vida que dejan el ministerio, no, es que como si nunca se nos hubiera dicho, pues, por ejemplo, la cuestión del celibato, pues lo sabemos bien, lo tenemos bien estudiado. Cada quien tiene sus situaciones y demás, pero todos tenemos una formación bastante fuerte como para saber qué es lo que qué es lo que tengo que vivir, ¿verdad? Así es. Mira, aquí, bueno, en esta parte, pues la religión ha sido, pues, históricamente, ha cambiado y demás, pero por ejemplo en la época colonial, en el virreinato, pues se utilizaba, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Y era un poquito, o sabemos, o tenemos ese mito, esa leyenda de que, pues si no se casaba, entonces, era servirle a Dios, ¿no? O sea, como que como no había entonces o en ese entonces alguna profesión o que las mujeres pudieran hacer sus cosas porque no era bien visto, no estaba como que apoyado por los demás, ¿no? Era o te casas, ahí tenemos a Sor Juana, ¿no? Por ejemplo. Y ella dijo, pues de plano no me voy a casar porque mi intención es seguir estudiando, es seguir aprendiendo, y entonces pues tuvo que ser recluida a un convento. Aquí, por ejemplo, el caso del hombre es distinto, ¿no? Porque este sí es más por convicción. Pues mira, hay de todo, hay Ajá, de todo. Yo lo veo más, por ejemplo, en cuestiones del Bajío, Jalisco, hay veces que a muchos les toman la decisión. Es exacto. que en la familia somos tantos, son tantos hijos, uno tiene que ser sacerdote. Sí, exacto. Todavía suele suceder. Como las hijas también, la menor se tiene que quedar a cuidar a los papás, Exacto. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, mi papá fue seminarista, mi hermano me gana la idea, me lleva 5 años y medio, y me gana la idea y entra al seminario, no, él dejó el seminario a los 4 años y medio, y había un prejuicio hacia mí de que decían, es que como tú eres el tercero, tú te tienes que ordenar. Pues no es por eso. El poder liberarme de ese prejuicio también me ayudó a mí a forjarme más en mi convicción, ¿verdad? No es que tenga.
es que yo quiero. Exacto, Ujú. exacto. Ahí, por ejemplo, ya cuando te ordenas, ya estás estudiando, ya haces el seminario y dices, fueron 10 años, pero ¿cuándo es cuando ya te ordenas como sacerdote? Propiamente acabando la teología. Dentro de la teología uno va pidiendo ministerios. Bueno, pide uno ser aceptado como candidato al sacerdocio. Ah, Entras a un escrutinio donde los formadores, el sacerdote de tu parroquia y distintos testigos dicen si es idóneo para el sacerdocio. Es un hombre de recta conducta, es una persona bien, o sea, que no tenga ninguna dificultad, en fin. Primera fase, candidatura. Luego existen dos cosas que se llaman ministerios laicales, lectorado y acolitado. Son ministerios al servicio de la palabra, al servicio del altar. También para recibirlos lleva un escrutinio menor, pero lleva un escrutinio. Después viene lo que es el diaconado. De las órdenes sagradas, se puede decir que es la primera fase. Es como cuando te gradúas y eres pasante de licenciado, pasante de abogado. Bueno, el diaconado es eso. Podría tomarse como eso, al servicio diácono. de las mesas, ¿verdad? Al servicio de la iglesia, en fin. Después de un tiempo como diácono, que puede ser 6 meses como mínimo, puede ser un año, yo hice 3, este, pide ser ordenado y entras a otro escrutinio, se ve si se puede o no se puede, y es cuando el obispo dice, te ordeno tal fecha, y Ah, así. ya. Exacto, exacto. Y aquí, por ejemplo, tú lo mencionas porque a veces va uno a la iglesia y dice, pregúntele al diácono. Y ahí hay diferencias cuando uno dice, bueno, yo no sé si un diácono, qué es un diácono, qué es un padre, qué es un sacerdote, qué es un presbítero. Mira, el diácono tiene la capacidad de bautizar, tiene la capacidad de ser testigo en el sacramento del matrimonio, tiene la capacidad de bendecir también y de acompañamiento espiritual, pero no puede confesar y no puede consagrar las especies, que es el pan y el vino, ¿verdad? Ajá, Prácticamente esas, bueno, tampoco puede hacer la unción de enfermos ni exorcismos. Es ya, propio del sacerdote o del obispo, ¿verdad? ajá, Entonces el diácono, por eso te digo, es una especie de pasante de sacerdote, podríamos exacto. decirlo así, para tener una idea más o menos. Y el Ya, sacerdote es, ajá, tú dime. y ya el orden sacerdotal, Ajá, cuando el obispo ordena sacerdote presbítero ajá, al hombre, a la persona, al candidato, entonces tienes las licencias de cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Puedes confesar, puedes celebrar la misa, puedes predicar. A eso se le llaman licencias eclesiásticas. ya, ya, Es el obispo propio de cada diócesis el que las confiere exacto. Que la diócesis es como el territorio que le corresponde a cada uno, ¿no? a cada obispo. A cada obispo, y cada obispo tiene entonces diferentes iglesias, Ujú. No, un ¿no? obispo tiene una diócesis, la cual está conformada por distintas parroquias. Vamos a decirlo, una diócesis es un estado y las parroquias son municipios, Los vamos a decir. municipios. Ajá, Así es. No, no necesariamente una diócesis es eh, un estado. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos varias diócesis. Está la arquidiócesis de Monterrey y junto con ella está la diócesis de Linares. O arriba también parte del territorio de Nuevo León es de Nuevo Laredo, la diócesis de Nuevo Laredo. ya, ya, Entonces, es más bien son zonas pastorales que como parroquias, como comunidades, se van dividiendo para tener una organización mejor. exacto. Y arzobispos sí hay uno solo. Arzobispos son varios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, nuestra arquidiócesis es arzobispo. Ajá, El arzobispo es el uno primum inter pares, es decir, el primero entre iguales. La arquidiócesis se conforma de otras diócesis como Saltillo, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Linares
creo que en Matamoros, en algo así. Este, así se conjuga la arquidiócesis. Ajá. Entonces, si hay alguna situación, por ejemplo, el obispo, por ejemplo, de Ciudad Victoria, hace poco sucedió así, dejó el cargo por salud, el que se hace cargo es el arzobispo, el de Monterrey. Entonces, Oye, son cuestiones prácticas de gobernación, vamos a decirlo así, de gobierno eclesiástico. exacto. Y entran también ustedes como en un conclave cuando eligen al obispo, ¿no? Más que cónclave, el obispos, propiamente el que funge como embajador del Vaticano en México, que es el nuncio apostólico, Ajá. junto con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y demás, pueden mandar a Roma una terna para tal o cual diócesis. Se preparan a tres candidatos, entonces el Papa es el que decide quién va a esa diócesis. Ya, ya, Así. ya. De Exacto, hecho, exacto. existe la historia, por ejemplo, de Juan Pablo I, que hace poco celebramos, él vivió solamente 33 días como papa. Exacto. Decía que él se puso el nombre de Juan Pablo I, Juan Pablo, porque el Papa Juan XXIII lo hizo obispo y el Papa Pablo lo hizo cardenal, Pablo VI. Ah, ya, ya. Cuenta la historia que el Papa Juan, cuando le llevaron la terna para una diócesis, creo que era Vittorio Veneto, algo así en Italia, dijo el secretario, mire, aquí está la terna para los obispos, pero este sacerdote está enfermo, está muy reducido, y antes de que le presentara a los otros le dijo, dígale a ese sacerdote que se va a morir siendo obispo. Y ya no vio a los otros dos. Y dijeron a Juan Pablo I, que era Albino Luciani. Ajá. Fue cuando lo dijeron obispo. Ese es el cuestiones de ternas episcopales, ¿verdad? A veces, por ejemplo, para una diócesis se eligen a tres, a veces no dan el ancho y se tiene que mandar otra terna. Exacto, También exacto, se hacen escrutinios para eso. exacto. Y ustedes como sacerdotes, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para poder ser obispo y luego arzobispo? Yo espero que toda mi vida no quiero ser. Ya. No, lo que pasa es una cuestión que no es de esperar, es una elección que se hace Ah, ya. simplemente. No es que uno lo ande buscando. No es, vamos, no es una cuestión de qué es lo que sigue. Exacto. Uno como sacerdote llega a esto y punto. Ah, Si tu trabajo es bueno y en un momento te eligen como obispo, pues tendrás que decir que sí otra vez. exacto, exacto. Oye, y recientemente estuviste en Tierra Santa, como nos decías, este viaje fue, o sea, también te eligieron ir para allá. Más bien acompañé una peregrinación que me pidieron vaya, valga la redundancia, este acompañamiento espiritual. Yo Ah, había tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa y en Roma en el año 2000. Regresamos y nos venía correteando la pandemia, ¿verdad? sí, Entonces, tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa y aquellos lugares aproximadamente un mes, ¿verdad? Y ahora me pidieron este favor y con gusto accedí, acompañar espiritualmente a un grupo de gentes, 22 gentes de acá de la zona metropolitana de Monterrey. Y pues para mí es una experiencia, acercarnos siempre a esos santos lugares, es una experiencia de oración y bastante reconfortante, ¿verdad? exacto. ¿Viste al Papa? Lo vimos en la audiencia papal, no me acuerdo qué día, pero estuvimos ahí en la plaza de Ah, lejitos, ya. nada más, Exacto. ¿verdad? ¿Tú naces si ya estaba Juan Pablo II? ¿O Juan Sí, Pablo yo I? soy del 82. Ajá, El Papa Juan Pablo II creo que es del 78. ajá, Sí, porque algo en así. enero del 79 viene a Monterrey. Ya. Entonces, yo nací en el 82. Entonces, nada más me faltó ordenarme bajo su pontificado, pero ya no me alcanzó.
Ya, ya. No, yo sí conocí a Juan Pablo primero y después Juan Pablo segundo, yo soy un poco antes, Ujú, y pues ahora, bueno, y a Benedicto y ahora a Papa Francisco, ¿no? Que estas personas, o sea, no sé, Juan Pablo segundo tenía un ángel, un carisma enorme, ¿no? Y yo siento que Papa Francisco también, o sea, son como estas personas pues que las ves y sí le tocaba ser papa. ujú. Fíjate, por ejemplo, en ese sentido, tú dices, por ejemplo, hablando del carisma, simplemente su imagen. Sí, sí transmiten bastante. Ah, Yo he tenido la oportunidad de estudiar a Ratzinger, leerlo, tanto como teólogo, como obispo, como cardenal y ahora como papa. Y es una riqueza bastante, bastante grande, ¿verdad? ya, Que teniendo la oportunidad de que lo leas, sería genial. A lo mejor no tiene la imagen buena, ajá, parece malo, ¿verdad? Pero no es, gracias a Dios, ha sido una imagen, ha sido una presencia estable desde los 60 para la iglesia, que ha sido parte de la transformación del pontificado, exacto. ¿verdad? Que también ahí ha cambiado, porque ya nos falta poco tiempo, sí ha cambiado un Ujú, poquito también esta parte de lo religioso en cuanto a... Yo te comentaba, si en las redes sociales vemos un poco no sé si, digo, no puede ser amargura, ¿no? Pero la gente ha cambiado bastante y en este tema también ha sido otro, ¿no? Y luego viene una pandemia y también nos cambia todo, como que ya se viven otros tiempos. ujú. Ciertamente nos toca un tiempo muy, muy distinto. Eh, un tiempo muy distinto como iglesia. Yo lo estudio desde el siglo XIX, eh, con Pío IX, cuando entrega los estados pontificios, se va convirtiendo el papado, dejar de ser un rey, porque después de Constantino se convirtió en el rey de los estados pontificios y por eso trajo muchas cuestiones de podredumbre y muchas cuestiones terribles de antitestimonio, obviamente. Empieza una transformación del papado a ser realmente lo que está llamado a ser vicario de Cristo, Uh, ser imagen de Pedro, ¿verdad? Ser esa roca firme. Entonces vemos un avance en el papado y como te digo, después de Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, que viene con este Concilio Vaticano II, que le da, como dijo él mismo, era necesario abrir las puertas para que entrara el aire fresco. Empieza un cambio de la iglesia. La iglesia no va a dejar de ser blanco de críticas, claro, no, no lo va a dejar de ser, ¿verdad? Pero ha habido un cambio bastante, bastante fuerte. Y hoy en día sigue siendo referente de estabilidad, ¿verdad? exacto, exacto. Y ahí, por ejemplo, en Monterrey dices, bueno, desde el viaje te venía persiguiendo la pandemia, que si nos agarra ya te hubieras quedado como 2 años, ¿eh? Por lo menos un año. Ajá. Sí es, sí ahí nos hubiéramos quedado. De hecho, cuando estuve allá en Tierra Santa, regresamos a Roma unos días y fuimos a Alemania y alrededores. Cuando regresamos a Roma, ya nos recibieron los asiáticos con cubrebocas y con sensores de temperatura. Y así como que, caray, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Sí, Y ya fue cuando regresamos o ya estábamos viendo las noticias, todo lo que estaba sucediendo y cómo se venía esa ola tremenda. Que yo creo que era necesario para el mundo una sacudida así, exacto. Sí, exacto, para, exacto. para ser más humanos. Exacto, exacto. Que yo creo que ahí todavía nos falta un poquito. Y acá en Monterrey también, Diego, ya como la gente era distinto, las misas eran presenciales. Después, ¿qué hiciste durante esta larga pandemia que no termina, pero pues ya podemos respirar un poquito más? Lo que hicimos durante la pandemia, yo estaba en otra comunidad parroquial, pues era dar misas en internet. Ah, Era dar la misa a la comunidad, que nos vieran, que estamos ahí, que estamos trabajando y sobre todo perderle miedo a esto, exacto. perderle Aprendimos. miedo. De estar lejos, de estar encerrados, nos empezamos a comunicar
en esto realmente. Ajá. Nosotros a lo mejor, yo también le tenía un poquito miedo, hay generaciones más que nunca en la vida hubieran pensado agarrar una computadora, un celular para esto, y Ajá. mucha gente le perdió el miedo. Fue una Exacto. ganancia realmente. Y ahora lo que hay de trabajo pastoral, o trabajo, sí, trabajo pastoral, es poder atender las necesidades de la gente que perdieron familiares, que se vieron disminuidos por la cuestión de la enfermedad, y también aquellos que se han alejado y que hay que volverlos a llamar. Claro, claro, claro. Oye, Diego, pues yo te agradezco este tiempo, de verdad. Gracias, gracias. Y la Muchas verdad es que aquí gracias. es la primera vez que entrevisto a un sacerdote y la primera vez que va a pasar en Crónicas de Banqueta. Gracias por seguirme porque me da gusto que mira, lo que yo quiero es que la cultura nos una, ¿no? Y no nomás transformar la cultura, sino que nos unamos unos a otros. Y como dice, o sea, aun siendo tú sacerdote, yo cronista, o el abogado, el arquitecto, el ingeniero, no importa, todos somos humanos, todos somos personas, y yo creo que aunque tú tengas otra forma de pensar, al mío o no, o sea, que de todos modos podamos platicar. Claro, fíjate que teniendo en cuenta esta situación de la crónica y demás, yo tomé mucho el ejemplo de un padre que desde el 79, 80 fue maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como sacerdote y maestro de la Autónoma en filosofía. Y él era cronista de su pueblo, donde era párroco acá en Iturbide, Nuevo León. Entonces yo dije, si a mí me gusta la historia, si a mí me gusta ver mi ciudad, qué mejor, ¿verdad? Entonces hago esos pequeños aportes. Aparte Claro. del gusto por la fotografía, he tenido la oportunidad de tener otros lugares donde Yo creo que va conocer a haber una gente. segunda plática entonces, Diego, porque ahorita ya Claro, nos van a cortar. Entonces, yo creo que una muchas segunda gracias. plática sería muy bueno y yo te lo agradezco muchísimo, de verdad. Vamos a seguir en contacto y pues aquí Claro que estamos, sí. ¿va? Un gran Gracias a todos. abrazo